Debemos creer con todo nuestro corazón que Dios quiere darnos todo lo que Él tiene para hacer nuestra vida semejante a la de Cristo. Jesús les dijo una vez a sus discípulos: a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Por cierto, ese versículo está en Lucas capítulo 12, versículo 32. Es un buen versículo para recordar. Algunos de estos versículos, si los memorizas, incluso si no sabes la referencia exacta, sabes que eso está en la palabra de Dios, pero debes memorizarla. De lo contrario, podrías estar reclamando algo que no está escrito. Lucas 12, verso 32. No temas. ¿Cuántas veces Jesús dijo no temas? Había dos cosas que Él decía constantemente a sus discípulos: paz a ustedes y no temas. Paz y valentía. Así que creo que estas dos cosas deberían caracterizar siempre nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde hay tantas cosas que pueden perturbar nuestra paz y tantas cosas que pueden traer miedo. Y esas son precisamente las dos cosas sobre las que Jesús constantemente aseguraba a sus discípulos: no teman, no teman, no teman. Necesitamos escuchar esa palabra del Señor con frecuencia en el mundo en que vivimos. Necesitamos enseñar a nuestras familias a no temer. Es algo muy simple, pero Jesús lo decía con frecuencia. La Biblia fue escrita principalmente en dos idiomas, hebreo y griego. El Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Hubo una razón por la que Dios eligió esos dos idiomas. Él hace todo perfectamente. Creo que hay una gran riqueza de significado en las palabras de estos idiomas. Por eso eligió el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo. Y el griego era el idioma más extendido en el primer siglo. Así que el Señor lo usó. Ten eso en mente cuando leas las Escrituras, porque a veces el inglés no transmite el significado exacto de la palabra hebrea o griego original. Por eso uso muchas traducciones cuando leo la Biblia. Leo particularmente la Biblia amplificada porque la encuentro muy útil, y también la Biblia Nueva Traducción Viviente. Esas dos son muy buenas, se las recomiendo. Así que aquí en Isaías capítulo 53, verso 4, dice: ciertamente Él llevó nuestras aflicciones. Y si miras en el margen de tu Biblia, dice enfermedades. Él llevó, Isaías 53, verso 4. Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades. El verso 5 dice: Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Así que nuestras transgresiones, nuestros pecados e iniquidades son mencionadas en el verso 5 y nuestras enfermedades son mencionadas en el verso 4. Y Él sí tomó nuestras enfermedades en la cruz, así como Él tomó el castigo de nuestros pecados. Pero la redención completa de la libertad total de enfermedades solo vendrá cuando Cristo regrese. Todo lo que Cristo compró para nosotros en la cruz no está disponible de manera inmediata, pero estará disponible un día. El perdón de los pecados está disponible inmediatamente. Ser igual a Cristo solo estará disponible cuando Él regrese. La libertad de nuestras enfermedades estará disponible solo cuando Él regrese, pero eso ya fue comprado en la cruz. Él llevó nuestras enfermedades. Ahora, mantén marcado ese pasaje y ve a Mateo capítulo 8. Este versículo está citado en Mateo capítulo 8. Lo que leemos en Isaías es: ciertamente, Él llevó nuestras aflicciones. No sé por qué los traductores pusieron aflicciones y en el margen pusieron la palabra real enfermedades. Pero cuando vas a Mateo capítulo 8 verás que este versículo es citado allí. Y en el versículo 16 se lee que después que Él expulsó a los espíritus, también sanó a los que estaban enfermos. Y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Esto está citado en Isaías 53, verso 4. Él llevó nuestras enfermedades y finalmente en la cruz pagó el precio por ello.
Así que aquí no se traduce como aflicciones, sino como enfermedades o dolencias. Bien, ahora que has visto lo que significa la palabra aflicciones, que significa enfermedades, regresa a Isaías capítulo 53 y dice aquí en Isaías 53, verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Ahora Isaías 53, 3 dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Mira lo que dice el margen, enfermedad. Jesús experimentó la enfermedad. Yo sé lo mal que cualquiera de nosotros se siente cuando estamos enfermos, pero hay tentaciones que vienen a nosotros cuando estamos enfermos, que no vienen cuando estamos sanos. Y si Jesús tenía que ser tentado como nosotros en todo, se habría perdido una parte importante si nunca hubiese estado enfermo. Él también tenía que enfermarse para experimentar lo que pasamos cuando estamos enfermos. Así que la enfermedad no es por causa del pecado. Es como decir, ¿Jesús sudaba cuando trabajaba en su carpintería? ¿Crees que sudaba? Estoy seguro que sí. Estoy seguro de que muchas veces tuvo que secarse el sudor de la frente por la transpiración, pero sudar es el resultado del pecado. Adán no sudó antes de pecar. El Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan. Vino después del pecado y Jesús sudó. Si Jesús tropezaba con una piedra, podría haberse lastimado. Sí, él podría haber experimentado eso. Y eso no tiene nada que ver con el pecado. Estos son resultados del pecado y la enfermedad. Y la experimentó para poder identificarse completamente con nosotros. Ahora, eso me anima enormemente. Saber que el Señor también la enfrentó. Porque todos enfrentamos enfermedades a veces. Y en principal las tentaciones que vienen a nosotros cuando estamos enfermos o alguien de nuestra familia está enfermo. Es algo grandioso saber que Jesús fue tentado exactamente como nosotros. Para mí, una de las verdades más grandes que descubrí después de ser bautizado en el Espíritu Santo fue que Cristo fue tentado exactamente como yo en todo. Me tomó algunos años poder asimilarlo y se convirtiera en una realidad, porque me habían enseñado a la manera evangélica tradicional, donde se dice que Jesús no fue tentado como nosotros, sino que fue como agua que resbala en la espalda de un pato. El agua nunca se pega a un pato, simplemente se escurre, pero Jesús tuvo que luchar para vencer la tentación. Es una verdad muy importante que me ayudó mucho en mi vida y es muy importante entender esto. Y esa es parte de la realidad que vino a mí después de experimentar el bautismo en el Espíritu Santo. Les mencioné que el Señor me dijo en la manera en que Jesús entró en el bautismo: si te apartas de este camino, perderás mi unción. Así que he sido muy cuidadoso. Permite que otras personas te empujen hacia abajo. Permite que la tentación te ataque. Y el Señor, el Padre, siempre te levantará. Nunca permitirá que te quedes allí abajo. Nadie bautiza a alguien y lo deja en el agua. El Señor lo levanta y nunca lo mantiene demasiado tiempo abajo. Y el Señor no me permitirá pasar por ninguna prueba demasiado larga. El bautismo ha sido una tremenda revelación para mí en cuanto a lo que simboliza. Para muchas personas es un ritual, pero para mí ha tenido un simbolismo tremendo desde que entendí la conexión entre eso y cuando Jesús fue ungido. Y como dije, eso vino a mí cuando estaba buscando cómo ser bautizado en el Espíritu Santo. Hay una conexión muy cercana entre eso y el camino de la cruz. Y es por eso que en todas nuestras iglesias de CFC, estas son las dos verdades principales que hemos enfatizado: el bautismo en el Espíritu Santo o la inmersión y la plenitud constante del Espíritu Santo, y el camino de la cruz, morir al yo cada día, tomar la cruz y seguir los pasos de Jesús. Por ejemplo, piensa en este versículo que está en Lucas, capítulo 9, versículo 23. Es como un versículo fundamental para mi vida. Lucas, capítulo 9, verso 23. Creo que muchos que predican el bautismo en el Espíritu Santo en muchas denominaciones han perdido la experiencia completa
porque no lo han vinculado con el camino de la cruz. Jesús fue sumergido. Eso significa que fue tentado en todo, afligido por otros, y lo aceptó con gozo. Eso está conectado con la unción del Espíritu Santo. Así que muchos solo predican sean ungidos por el Espíritu Santo. Yo también lo predico. No creo que el hablar en lenguas sea la señal principal de eso. Yo hablo en lenguas, pero solo en privado. Y digo lo mismo que Pablo dijo. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras en inglés que 10,000 en una lengua desconocida. Hablar en lenguas para mí es algo completamente entre mi Padre Celestial y yo. Ni siquiera mi esposa me escucha. Cuando ella habla en lenguas, yo nunca la escucho. Es algo muy privado entre cada uno de nosotros y el Padre. Pero el camino de la cruz está aquí, en Lucas 9, verso 23. Jesús les dijo, si alguien, y alguien se refiere a tú y yo, o a cualquier persona, si alguien quiere seguirme, ¿acaso no todos queremos seguirlo? ¿No queremos todos venir en pos de él? Aquí está la condición. No hay manera de evitar esto. Y quiero enfatizar esto porque diría que el 99% de la cristiandad ha evitado este versículo. No lo siguen. Puede que lo memoricen como parte de un versículo bíblico, pero realmente no lo practican. Es algo que se dice que debe hacerse cada día. Observa la palabra cada día. Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Así que no hay manera de seguir a Cristo si no te niegas a ti mismo y tomas tu cruz cada día. Muchos de nosotros imaginamos que estamos siguiendo a Cristo. Yo creo en Cristo. Mi vida ha sido maravillosa desde que entendí cómo seguir a Cristo. Cuando creí en Cristo, supe que mis pecados fueron perdonados, que me convertí en hijo de Dios. Alabo a Dios por eso. Como lo dice Juan 1, verso 12. Pero a todos los que lo recibieron les dio derecho a llegar a ser hijos de Dios. Pero me tomó mucho tiempo descubrir Lucas 9, verso 23. Ojalá alguien me lo hubiera enseñado desde el momento en que nací de nuevo. Si alguien me hubiera dicho, hermano, a partir de hoy debes tomar tu cruz todos los días y negarte a ti mismo cada día, habría entrado en esta vida mucho más antes. Pero déjame decirte la verdad, me tomó 16 años después de haber nacido de nuevo para entender esto. Y les he dicho a los jóvenes en nuestra iglesia en la India, ustedes son bienaventurados, lo escuchan desde el día en que nacen de nuevo. Yo no tuve ningún maestro en esos 16 años que predicara desde el púlpito que desde el día que uno nace de nuevo debe tomar la cruz cada día y morir a uno mismo. Imaginen, lo mismo que Jesús dijo que tenemos que hacer diariamente. Casi nunca escuché a un predicador predicarlo en todos esos años y aún hoy casi no escucho a nadie predicarlo. Ve a internet, entra a YouTube y busca cuántos mensajes hay sobre negarse a uno mismo y tomar la cruz cada día. Muy pocos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si un médico te diera un medicamento para sanar tu enfermedad y te dice, toma esta pastilla al menos una vez al día, tú nunca lo olvidarías. No. Especialmente si eres una persona culta. Si fueras una persona sin educación, analfabeta, como en los pueblos, tal vez se les olvide o no toman en serio lo que dice un médico. Pero si eres una persona culta y el médico te dice, toma esta pastilla cada día, te sanarás de esta enfermedad, tú nunca lo olvidarías. Comprarías un buen suministro de esas pastillas y las tendrías a la mano cada día. Y aquí él dice, ¿quieres seguirme? ¿Acaso seguirlo no es algo mucho más grande que tener salud física? Definitivamente. Si les hiciera una pregunta, ¿seguir a Jesús es más importante que la salud física? Todos ustedes dirían que sí, pero déjenme preguntarles, ¿realmente buscan seguirlo cuando Él dice que es como tomar esta pastilla cada día? Jesús dice, haz esto todos los días, niégate a ti mismo y toma tu cruz. Y mucha gente dice, no sé lo que eso significa. Es asombroso. ¿No sabes lo que significa aquello que se supone que debes hacer desde el día que naces de nuevo? Todos los días de tu vida. No sabes lo que significa y lo peor de todo es que ni siquiera te has molestado en averiguar lo que significa. Déjenme contarles un incidente que tuvimos en Bangalore, en nuestra ciudad natal,
Hubo una vez una reunión de líderes religiosos, como una especie de mini conferencia. Recuerdo que asistieron entre 20 o 30 líderes de iglesias y tuvimos una pequeña conversación. Esto fue organizado por alguien más hace 20 años. Y entonces dijeron, muy bien, ahora vamos a dividirnos en grupos y todos vamos a discutir un tema. ¿Qué significa tomar la cruz? Nos dividimos en grupos de 5 o 6 personas. Y todas las demás personas también estaban allí junto con los 20 líderes. Después de aproximadamente media hora volvimos y todos íbamos a discutir esto. No sé cuántos grupos habían, tal vez unos 10. Y la persona que estaba coordinando todo leyó todas estas respuestas y dijo, la conclusión de todos estos 10 grupos es que no sabemos qué significa tomar la cruz. Estos eran líderes de las iglesias en Bangalore y estoy seguro de que pasa lo mismo en muchas partes del mundo. Muy bien, hermano, tú que has sido cristiano durante muchos años y se supone que has tomado tu cruz cada día de tu vida desde el día en que naciste de nuevo hasta hoy. Supongamos que te pregunto, ¿puedes decirme qué significa en tu vida el negarte a ti mismo cada día y tomar tu cruz cada día? ¿Serías capaz de darme una respuesta? Y sin embargo, eso es lo único que Jesús dijo que debemos hacer diariamente. Tomas una taza de té o una taza de café todos los días y nunca olvidas eso. Si vas a trabajar y sudas, te bañas todos los días. Hacemos muchas cosas diariamente. Nos cepillamos los dientes. Los niños no olvidan cepillarse los dientes. ¿Tú olvidarías cepillarte los dientes todos los días? Nunca vas a trabajar diciendo, oh, se me olvidó cepillarme los dientes. Nunca. ¿Cómo es que nunca olvidas cepillarte los dientes sin importar cuán ocupado estés? Pero sí, olvidas negarte a ti mismo y tomar la cruz. Te diré por qué. ¿Quieres la verdadera razón? Dilo, debes enfrentarla. Amo más mi salud física mucho más que mi vida espiritual. Esa es la única razón. Enfréntala y puedes ser salvo. Señor, ayúdame a valorar desde hoy mi salud espiritual más que mi salud física. Cuando me levante por la mañana a cepillarme los dientes, permíteme preguntarme, ¿quiero tomar la cruz también hoy? ¿Quiero negarme a mí mismo hoy? Permíteme nunca olvidarlo. Mira qué cosa tan simple dijo Jesús que debemos hacer cada día. Y la mayoría de los cristianos ni siquiera saben lo que significa. Es increíble. En fin, te lo digo con honestidad. Nadie me enseñó esto. Luché para poder entenderlo, pero finalmente encontré algunos libros sobre ello. Después de haber sido cristiano por algunos años, me apasioné por esto y quería descubrir. Finalmente encontré algunos libros que hablaban del camino de la cruz en particular. Incluso eso no explicaba varios aspectos que fui descubriendo con el tiempo. Negarme a mí mismo significa decirme no a mí mismo en situaciones donde Jesús quiere que me diga no a mí mismo para poder decirle sí a Él. Puede aplicarse a muchas situaciones, como cuando alguien me insulta o me habla de una manera fuerte o enojada. Mi reacción natural como hijo de Adán interiormente es responderle o enseñarle que yo también puedo darle una lección. Jesús dijo, no, niégate a ti mismo. Ante cualquier provocación, especialmente entre esposo y esposa, a veces pueden surgir tensiones debido a problemas en el hogar, aunque se amen mucho. Y en un momento de presión, tu esposa puede decir algo. ¿Qué deberías hacer entonces? Ese es el momento de negarte a ti mismo. Di, Señor, voy a decirme no a mí mismo. Y después de un tiempo será muy fácil. Al principio puede ser una lucha, pero luego será muy fácil y lo disfrutarás. Negarte a ti mismo será como comer helado. Créeme, porque verás el resultado. Di no a ti mismo y toma tu cruz. Eso es otra cosa que, como dije, muchos no conocen. Tomar la cruz significa hacer lo que Jesús hizo con la cruz. ¿Qué pasó con Jesús en la cruz? Murió en ella.
Mira cómo el diablo ha desviado la atención de las personas de eso, haciendo que la gente cuelgue cruces en el cuello o las ponga en edificios y demás. Se le ha quitado el verdadero significado a la cruz. Se ha convertido en un objeto de adoración. Una cruz hecha de oro y todo tipo de piedras preciosas y cruces de madera y de piedra. La verdadera cruz ha sido completamente malinterpretada. Tomar la cruz es morir a todo aquello a lo que Jesús murió. Permítanme mostrarles una palabra en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Esto es lo que la cruz significaba para el apóstol Pablo. Gálatas 2, verso 20 dice, yo se refiere al yo. He sido crucificado con Cristo. Esta es una gran verdad que no entendí por mucho tiempo. Si uso mi razón, puedo preguntarme, ¿cómo podría yo haber sido crucificado con Cristo si viví 2000 años después de Él? Entonces, necesito entender que Dios me escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Así que volveré a esto. Primero veamos Efesios capítulo 1. A veces digo que Efesios capítulo 1 es un verso que viene antes de Génesis 1, verso 1. ¿Sabes qué dice Génesis 1, verso 1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué pasó antes de Génesis 1, verso 1? Hay un versículo en la Biblia que me lo dice. Dios me escogió en Cristo. Aquí está, Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios nos escogió en Cristo antes de Génesis 1, verso 1. En realidad, este es el primer versículo. Este debería ser el primer versículo de la Biblia. Él me escogió en Cristo y luego creó los cielos y la tierra. ¿Has entendido eso? Espero que sí. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, con el propósito para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. No delante de los hombres, no. Santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. ¿Qué significa predestinó? Lo mismo. Antes de la fundación del mundo me escogió para ser hijo suyo por medio de Jesucristo, conforme a su buena voluntad. Si esa es su voluntad, nada puede impedir que yo entre en esa vida. Mis queridos hermanos, deseo que esto nos conmueva. Cambió por completo mi vida al saber que no soy un pensamiento secundario en la mente de Dios. Nací en 1939. Dios no pensó en mí hasta 1939. No, fue millones de años antes. Yo estuve en la mente de Dios desde el principio. Es casi increíble saber eso. No sé mucho sobre el origen de Dios. Dios ha existido desde la eternidad, pero en algún momento yo estuve en su mente millones y millones de años atrás. Mi nombre es Sakpunen. Mi nombre estaba en la mente de Dios. Cuando lo entiendan, eso les traerá una tremenda seguridad en su vida. No lucharás por tantas cosas terrenales y dirás, tengo que obtener eso o quitárselo a esa persona. Toda esa lucha que ocurre en el mundo e incluso en la iglesia no te afectará si entiendes que estuviste en la mente de Dios desde toda la eternidad. Permítame mostrarles otro versículo en Salmo 139. Volveré a Gálatas en un momento. Salmo 139. Salmo 139, verso 13. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Bien, aquí es cuando viene a la existencia. Esta persona que Dios había tenido en mente antes de la fundación del mundo, pon tu nombre allí, Sakpunen. Un día fui un pequeño embrión. Un día,
estuve en el vientre de mi madre. Era tan pequeño que ni siquiera me podía ver sin un microscopio. Eso es lo que era mi cuerpo. En ese cuerpo tan pequeño que no se puede ver ni con un microscopio, sino que necesitas algo más poderoso para ver esa partícula, que era el cuerpo de Zac Poonen. Dentro de ese cuerpo había un alma. Ese era yo. Y Dios sabía eso antes de Génesis 1, verso 1. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Luego dice en el verso 16, tus ojos vieron mi embrión. Es la etapa más temprana de un embrión, recién fecundado, recién convertido en un ser humano en ese momento. Y en ese momento, y en tu libro, es decir, en la mente de Dios, léelo así, y en tu mente se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Ahora tengo 85 años y medio, y cada uno de los días de mi vida, desde el día que nací, estuvo en la mente de Dios, cuando ni siquiera había sido concebido en el vientre de mi madre. Y luego dice que Dios ya había planeado todo para mí. Todo fue planeado. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Así que cuando me di cuenta de eso, dije, Señor, toda mi vida ha sido planeada por ti. Mi mayor deseo en la vida es cumplir ese plan. Ese debería ser tu deseo. No sé cuánto tiempo voy a vivir y sinceramente no me interesa. Vivo un día a la vez. La Biblia dice que ni siquiera digas mañana. Di si Dios quiere, viviré mañana. Incluso si tienes 10 años, di si Dios quiere, viviré mañana. Pero todo está planeado por Dios. Hace una diferencia tremenda cuando te das cuenta de eso. Y por eso, ahora llegamos a Gálatas capítulo 2. Cuando Cristo murió en la cruz, todas las personas que estaban en la mente de Dios, que son sus hijos, no todos los seres humanos, sino todos aquellos que Él sabía que en algún momento de su vida lo escogerían y Él los escogió. Eso me incluía a mí. Fui puesto en Cristo cuando Él murió en la cruz. No solo Cristo murió allí en el Calvario, yo morí con Él. En la mente de Dios, yo morí con Él porque estaba en su mente desde antes de Génesis 1, verso 1. Y Pablo descubrió eso. Y el propósito por el cual Dios me crucificó en Cristo fue para que este yo, Gálatas 2, versículo 20, ya no viviera más. Ese yo fue crucificado allí, pero ahora Cristo, quien vive en mí, su vida debe manifestarse. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, lo cual significa dependencia de Él. Pienso en la fe como dependencia del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es como se supone que debo vivir cada día, porque el yo, Zac Poonen, ha muerto. Bien, Gálatas capítulo 6. Dado que fue crucificado allí, dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero jamás acontezca que yo me gloríe. ¿Sabes cuántas personas se jactan de lo que han logrado? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Qué capacidades tienen? Y todo lo que han estudiado o cuán bien pueden incluso predicar o servir a Dios. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Así que esta es una manera maravillosa de vivir en este mundo.
sabiendo que en lo que a mí respecta, soy una persona muerta para este mundo y el mundo ya no me atrae. Hermano, has llegado al punto donde el mundo puede jalarte, pero no tiene ninguna capacidad para atraerte hacia sí mismo. Antes el mundo era como un imán que me atraía, pero esa fuerza ya no actúa sobre mí, porque he muerto con Cristo al mundo. Esa es una verdad maravillosa que cuando la comprendas te liberará del amor al dinero, del amor a los placeres pecaminosos, de buscar la honra de los hombres, de todas esas cosas. Al ser crucificados con Cristo, serás librado de las cosas que hacen que los cristianos sean esclavos. Eso es lo que simboliza el bautismo. El bautismo es algo muy importante porque simboliza lo más importante de nuestra vida, ser crucificados con Cristo. Y que yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. Esta es la única manera en que podemos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Dios tiene un plan específico para la vida de cada uno de nosotros. Te lo mencioné en el Salmo 139. Todo lo que Dios planeó para mí, lo tiene en su mente y fue determinado incluso antes de que yo naciera. Y desde el día en que nací, Dios tenía un plan para mi vida. Y él sabía que yo vagaría en desobediencia y como una persona inconversa. Piensa en una persona como Pablo, quien durante 30 años vagó en desobediencia. Eso no era la voluntad de Dios, pero él fue desobediente y a pesar de eso, Dios lo tomó en cuenta y cumplió su plan en la vida de Pablo. Pero en última instancia, esta es la voluntad de Dios para todos nosotros. Permíteme compartir esto contigo. Cuando lleguemos al final de nuestra vida, deberíamos poder decir, como Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 4, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Estás tomando en serio el ser cristiano? Haz de esto tu meta, querido hermano. Señor, cuando llegue al final de mi vida, quiero poder mirar hacia atrás y decir, he terminado la obra que me diste para hacer. Hay una obra que Dios le ha dado a cada uno de ustedes para que la hagan para Él. Es un plan específico, diferente del mío, diferente del tuyo. Él me equipó con los dones necesarios para mi llamado. Él te ha equipado con los dones necesarios para tu llamado. Pero tú debes cumplir ese plan. Dios no te va a tomar del cuello y obligarte a cumplirlo. Primero, debes estar profundamente convencido de una cosa. Dios tiene un plan para mi vida. Y muchas cosas en mi vida que parecían accidentales no fueron accidentales. Fueron planeadas específicamente por Dios para que su plan se cumpliera. Por ejemplo, el lugar donde nací y a dónde me llevaron mis padres después de eso. Pienso en muchos eventos en mi vida que parecían accidentales y no lo fueron. Fueron específicamente planeados porque Dios quería que cumpliera su plan para mi vida. Así que Jesús dijo en la última parte de Juan, capítulo 17, versículo 4, he acabado la obra que me diste que hiciese. Incluso Jesús fue enviado a la tierra con un trabajo específico. Él habría desobedecido a Dios si hubiese vivido hasta los 40 años. ¿Sabías eso? Él debía morir a los 33 años y medio, porque había terminado la obra que Dios le dio para hacer. Y yo nunca he tenido el deseo de vivir una vida larga ni nada por el estilo. Yo digo, Señor, quiero vivir tanto como tú has planeado en tu plan que fue escrito hace mucho tiempo. Solo quiero vivir hasta ese último día. Mucha gente quiere vivir muchos años en la tierra. Yo no tengo ese interés. Mi interés es terminar el plan que Dios tenía para mí. Antes de irte de esta conferencia, espero que tú también estés profundamente convencido de eso, que Dios tiene un plan para tu vida que fue escrito en su mente antes de la fundación del mundo. Cuando estabas en el vientre de tu madre ya estaba planeado y cada día de tu vida ha sido planeado. Y Él quiere que tú y yo digamos al final de nuestras vidas, Señor, cometí muchos errores, pero terminé la obra que me diste para hacer. ¿Crees que es posible? Sí, es posible. Siempre que hagas lo que Jesús te dijo que hagas cada día.
Es como cuando el doctor dice, toma esta pastilla, una cada día. Cada día, niégate a ti mismo. Muere con Jesús. En cada situación, sin duda cumplirás el plan que Dios tiene para ti. Estoy agradecido de haberme aferrado a eso. Cambió mi vida. Ahora veamos al apóstol Pablo en 2 de Timoteo. ¿Sabes que el apóstol Pablo desperdició los primeros 30 años de su vida? Aquí tenemos un ejemplo. Pero antes de ir a 1 de Timoteo, vayamos a 1 de Corintios, capítulo 11. Verás, cuando quieras seguir a Cristo, puedes llegar a decir, ¿qué ejemplo? Él vivió una vida perfecta. ¿Cómo puedo seguirlo? Desde el día en que nació, vivió perfectamente, pero yo no he sido así. Lo sé, yo también digo eso sobre mí. Muchos años de mi vida los desperdicié porque no conocía estas verdades. Bueno, Pablo dice en 1 de Corintios, capítulo 11, 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Síganme como yo sigo a Cristo. Así que tengo dos ejemplos en la Biblia. En toda la Biblia solo hay dos personas que dijeron, síganme. Jesucristo y Pablo. Solo dos personas. Pablo dice, síganme como yo sigo a Cristo. Pero yo le pregunto, Pablo, Cristo fue perfecto desde el primer día, pero tú desperdiciaste 30 años de tu vida. Entonces, ¿cómo lo seguiste? Así que tengo un ejemplo en Pablo que no tengo en Cristo, porque Cristo nunca desperdició su vida y lamentablemente yo sí desperdicié mi vida durante muchos años, así como todos ustedes. Así que Dios me dio otro ejemplo y ese es Pablo. Gracias a Dios. No desperdicié mi vida por tanto tiempo como Pablo. Él desperdició 30 años de su vida y murió a los 67. Así que casi desperdició la mitad de su vida. Verán, esta es una palabra de ánimo para todos ustedes que dicen, he desperdiciado gran parte de mi vida. ¿Qué haré ahora? Pablo es tu ejemplo. Ahora vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. ¿Qué es lo que dice Pablo cuando llega a los 67 años y su vida está por terminar? 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Él está hablando de su vida, no de sus primeros 30 años. He peleado la buena batalla. Él no peleó la buena batalla en sus primeros 30 años. Durante los siguientes 37 años peleó una buena batalla, o por lo menos durante una buena parte de ellos. Aquí está el punto que nos desafía. He terminado la carrera. ¿De verdad, Pablo? ¿Estás diciendo lo mismo que dijo Jesús? ¿He acabado la obra que Dios me dio para hacer? Y me surge una pregunta en mi mente. ¿Cómo es posible eso cuando desperdiciaste 30 años de tu vida, Pablo? Durante 30 años no hiciste la voluntad de Dios y no solo no la hiciste, sino que luchaste contra el pueblo de Dios. ¿Cómo puedes decir que has terminado tu carrera solo con 37 años? Lo cual probablemente es apenas el 60% de tu vida dedicada al Señor. Cuando llegas a versículos como este, tienes que meditar. Así que medité en eso y me di cuenta de que Dios, quien conoce el fin desde el principio, sabía que este hombre, Pablo, iba a desperdiciar los primeros 30 años de su vida. Así que él tuvo esto en cuenta en su plan para Pablo. Entonces, cuando Dios diseñó en la eternidad un plan para el apóstol Pablo, allá en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, él sabía que no iba a forzar a este hombre a seguirlo desde el primer día. No, Dios nunca fuerza a nadie. Él iba a desperdiciar su vida durante 30 años. Y Dios dijo, está bien, comenzaré su vida desde el momento en que nazca de nuevo. Y aún después de eso, no será completamente íntegro durante algún tiempo. Aún así cumpliré mi voluntad a través de él, porque va a llegar un momento en su vida en el que será cautivado por la verdad y se volverá íntegro. Y desde ese momento en adelante lo guiaré de tal manera que recuperará todo el tiempo perdido y terminará su carrera.
Así que no sé si Pablo fue radical e íntegro desde el día en que nació de nuevo. Estoy seguro que ninguno de nosotros fue radical e íntegro desde el día en que nacimos de nuevo, pero en algún momento espero que lo seamos, y si no lo somos, comencemos ahora. Aquí está nuestra motivación. Dios, quien conoce el futuro, aún puede capacitarte para cumplir el plan que tiene para tu vida personalmente, el diseño que tiene para tu vida. Espero que tengas una pasión por cumplirlo, incluso si has desperdiciado muchos años de tu vida. Yo sé muy claramente que Dios tenía un plan para mi vida. Nací en una familia cristiana. Mi padre había nacido de nuevo. Mi madre había nacido de nuevo. Desde mi infancia nunca me llevaron a una iglesia muerta. Siempre me llevaron a una iglesia que predicaba el evangelio. Probablemente pedí a Cristo que entrara a mi vida numerosas veces. Había evangelistas que venían y se quedaban en mi casa. Desde los 13 años en adelante empecé a decirle al Señor que entrara a mi corazón. Tal vez unas 100 veces le pedí que entrara a mi corazón. Numerosas veces lo pedí. Pero sí sé una cosa. Estuve muchos años sin certeza de mi salvación. Estaba retrocediendo, avanzando y retrocediendo, hasta que una vez, todavía recuerdo ese día, estaba sentado en mi cabina en la base naval, en Cochin, India. Tenía la costumbre de leer algún capítulo de la Biblia cada día. Y ese día me tocaba leer Juan capítulo 6. Esa era mi lectura habitual. Y llegué a Juan capítulo 6, verso 37. Y eso cambió mi vida. Leí en la última parte de Juan 6, verso 37. Al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Y de alguna manera eso me impactó. ¿Sabes cómo a veces una palabra de la Escritura simplemente te golpea? Y ese día me impactó y dije, Señor Jesús, he venido a ti al menos 100 veces. Él dijo, nunca te he echado fuera. No fue una voz audible, solo la Escritura. Dije, Señor, hoy creo. Y en lenguaje naval eché el ancla. Y durante 65 años mi barco no se ha ido a la deriva. No he sido perfecto. He cometido muchos errores, he tropezado muchas veces, he pecado muchas veces. He tenido que arrepentirme y volver al Señor, pero Él nunca me echó fuera, porque siempre estuve ahí volviendo a Él, y no me echó fuera. Debes tener esa seguridad. Y poco a poco comencé a darme cuenta de que Dios tenía un plan para mi vida. Mi plan original cuando me uní a la Marina era llegar a ser almirante algún día, pero luego nací de nuevo y dije, Señor, tú tienes un plan para mi vida, quiero cumplirlo. Y Dios vio que hablaba con sinceridad. Me dio un don para predicar cuando tenía 23 años. Y cuando tenía 24 años, un día me llamó de una forma muy clara a través de las Escrituras para que saliera y fuera su siervo. Entonces regresé a la base naval y presenté mi renuncia y me dejaron ir 2 años después. Tenía 26 años. Había dejado mi carrera y ahora mi objetivo era cumplir el plan de Dios para mi vida. ¿Era el plan de Dios para mi vida estar en la Marina? Sin duda sé que lo fue, porque allí me entrenó para muchas cosas que me han preparado para mi vida cristiana, mi llamado como maestro de la Biblia y como alguien que viaja. Me enseñó disciplina en la Marina. Me enseñó muchas cosas. Dios me llevó allí. La Marina fue como mi escuela bíblica, por así decirlo. Nunca asistí a ninguna escuela bíblica. Estoy diciendo esto para tu beneficio. Yo me uní a la Marina por decisión propia. Quería ser almirante de la Marina de la India. No tenía ningún deseo de glorificar a Dios. Y tú también has tomado muchas decisiones en tu vida simplemente porque eso era lo que querías. Elegiste algo. Algunos de ustedes que vinieron de otros países a Estados Unidos, ¿para qué vinieron? No vinieron aquí para glorificar a Dios, sean honestos. Vinieron a ganar dinero o para obtener una educación, pero Dios estaba detrás de todo eso. Yo no me uní a la Marina para glorificar a Dios, yo quería llegar a alguna parte. Dios tenía un plan en eso.
Aunque tú viniste con otros deseos, Dios tenía un plan. Él te trajo al lugar donde quería que estuvieras. Y desde ese punto, Él quiere que cumplas su plan para tu vida. Espero que seas conmovido por eso antes de que te vayas de esta conferencia. Olvida todos los errores que has cometido en tu vida. Piensa en el apóstol Pablo, quien dice, imítenme a mí, síganme. Deberías seguirte, Pablo. Arruinaste tu vida durante 30 años. No importa. Dios lo arregló todo y al final él pudo decir, he terminado la carrera. Eso es algo tremendo. Si puedes decir al final de tu vida, antes de dejar esta tierra y encontrarte con el Señor en la eternidad, Padre, Señor Jesús, te doy gracias porque pude terminar el plan que tú tenías para mi vida, aunque arruiné la mitad de ella. Eso fue lo que dijo Pablo. Por lo menos el 45% de su vida la arruinó, pero aún así terminó el plan. Eso me animó tremendamente. Yo dije, yo no arruiné el 45% de mi vida. Nací de nuevo cuando tenía 19 años y medio. Y aún después de eso me tomó 16 años entender lo que significa vencer el pecado. Porque pecaba, pedía perdón y me arrepentía. Pecaba otra vez y me arrepentía. Pecaba en pensamientos, ira y todo tipo de cosas. Y finalmente Dios me llevó a entender cómo podemos vencer el pecado. Pero aún puedo cumplir el plan de Dios para mi vida. Y ahora, cuando miro hacia atrás en el ministerio que Dios nos ha dado en CFC durante los últimos 50 años y todas las iglesias que he plantado, puedo ver que fue el plan de Dios. No tuvo nada que ver conmigo. Yo solo tenía que hacer lo que me enseñaron en el ejército, cuando en el ejército dicen: izquierda, derecha, adelante, marchen. Simplemente marcha hacia adelante. Alto, se detiene. Media vuelta, se da media vuelta. Obediencia instantánea. Eso es todo lo que Dios espera de ti. Cuando Él te dice que hagas algo, hazlo. No hagas preguntas. Recuerdo haber escuchado una historia de la Marina Real Británica sobre cómo reclutaban personas para el trabajo más difícil. Se les llamaba los comandos, los que tenían que hacer las tareas más difíciles en la guerra, ir al territorio enemigo y luchar. Una de las cosas que tenían que aprender era obediencia instantánea. Querían jóvenes en el ejército que aceptaran obediencia instantánea. Así que una de las pruebas era, cuando se te dé la orden de marchar rápido, debes seguir marchando hasta que se te pida que te detengas. Entonces, se les pidió que marcharan sobre un muelle. Un muelle es una estructura que se extiende desde la tierra hacia el mar. Entonces les dijeron que marcharan rápido sobre él. Y cuando llegaron al final de ese muelle, no se dio ninguna orden de alto. Todas las personas sensatas se detuvieron. 3 o 4 personas siguieron marchando directamente hacia el mar. Y esos 3 o 4 fueron seleccionados. Fue a aquellos que no cuestionaron las órdenes, a los que seleccionaron para hacer los comandos. Los que no cuestionan órdenes, los que no usan su propia inteligencia para decir, ese hombre se olvidó de decirnos que nos detuviéramos. No, en el ejército es así, no cuestionan en el campo de batalla si debes disparar o no. Cuando te dicen que te retires, te retiras. Dios quiere personas así, que no cuestionen. Señor, ¿esto está bien? Porque no calificarás. Dios quiere comandos en la iglesia. Obediencia instantánea. ¿Recuerdas la vez que hubo un gran avivamiento en un lugar donde Jesús predicó? En Lucas capítulo 4. Dice aquí, en Lucas capítulo 4, versículo 40. Cada palabra es importante. Al ponerse el sol o el atardecer, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él. Así que imagina el atardecer. ¿A qué hora es? 6:30 o 7 p.m. A esa hora venían todos los enfermos. Y dice aquí, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, había 1,000 personas allí. Ese hubiera sido un buen momento para hacer una oración general por sanidad, diciendo, todos por favor, alcen sus manos. ¿No es absurdo decir, voy a orar por cada uno individualmente? El Espíritu Santo le dijo a Jesús,
ora por ellos individualmente. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos dice que hagamos y que son contrarias a la razón humana. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Y después de eso los demonios salían. Y luego, no sé a qué hora Jesús se fue a dormir. Quizás a las 2 o 3 de la mañana. Pero cuando se hizo de día, él ya se había ido. Se acostó a las 3, se levantó a las 4:30 y se fue a un lugar solitario a orar. Algunos podrían haber dicho, ¿por qué necesitas orar? El avivamiento acaba de empezar aquí. Deberías usar el sentido común y quedarte al menos una semana, porque ha comenzado un gran avivamiento. Mira cuántas personas fueron sanadas ayer. Pero Jesús dice, no, yo no me guío por el sentido común. Me guío por la voluntad del Señor. Y Él va y ora. Y ahí dice, procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Ellos usaron el sentido común y dijeron, Señor, hay un avivamiento aquí. Este es el momento de aprovecharlo y traer a mucha gente al reino. Él dijo, no, mi padre me ha dicho que vaya a otro lugar. Tengo que predicar el reino de Dios en otras ciudades, porque para eso he sido enviado. Eso me desafió. A veces lo que me parece lógico no es la voluntad de Dios. Incluso si pienso, esto es por el bien de su reino. Dios dice, hijo mío, yo sé que es mejor para mi reino que tú. Solo humíllate y escúchame. Aprendí eso aquí. Así vivió Jesús y así cumplió el plan de Dios para su vida. A veces necesitamos escuchar al sentido común, claro que sí. Te mostraré ejemplos donde también escuchó su sentido común. Mira Juan capítulo 7. Estas son las pequeñas cosas que debemos aprender cuando meditamos en las Escrituras. Juan capítulo 7, versículo 1. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea. ¿Por qué? Porque los judíos querían matarlo allí. Tú podrías decir, Señor Jesús, ¿no sabes que eres inmortal hasta que completes la obra de tu vida? Nadie puede matarte hasta que llegue tu hora. ¿Por qué tienes miedo de ir a Judea? Ve allí, camina con valentía. Nadie podrá tocarte porque Dios tiene un plan para tu vida. Ese plan se cumplirá automáticamente. Jesús dijo, no soy tan tonto. Uso mi sentido común. Si la gente quiere matarme, no iré allí. ¿Ves cómo usó su sentido común? Este es el equilibrio que necesitamos. Entonces tú preguntarás, ¿cuándo debo usar mi sentido común y cuándo debo buscar la guía del Señor? Por eso necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Él te dirá cuándo usar tu sentido común y cuándo dejarte guiar por él. Incluso en contra del sentido común he tenido experiencias así. La mayoría de veces he sido guiado por el sentido común, pero otras veces no. Y luego veo una razón maravillosa por la que fue así. Pero si buscamos escuchar al Espíritu, cuando llegues al final de tu vida, tendrás un gozo tremendo. Pablo pudo decir, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ese gozo no se obtiene diciendo, gané mucho dinero o logré algo en esta tierra. No obtengo ningún gozo de decir, hice la obra de Dios y se plantaron algunas iglesias aquí y allá. Yo no digo eso. Yo digo, todavía tengo una pasión como si nunca hubiera hecho nada para el Señor. Quiero vivir cada día así. Les digo honestamente, así es como busco vivir. Digo, Señor, quiero vivir hoy y mirar hacia atrás en mi vida como si no hubiera hecho nada para ti hasta hoy. Dime, ¿qué debo hacer ahora? Si crees que ya has logrado algo y luego tratas de descubrir la voluntad de Dios, la vas a perder. También les mostraré eso en las Escrituras. ¿Cómo terminó Pablo la carrera que Dios le había asignado? Filipenses capítulo 3. Les estoy dando reglas prácticas para su vida diaria. ¿Qué significa tomar la cruz cada día? Aquí hay una parte de tomar la cruz. Filipenses capítulo 3. Dice aquí, versículo 12. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Eso significa que no soy perfecto en mi carácter y ni siquiera lo he completado. Perfecto significa completo.
Todavía no he completado la tarea que Dios me ha dado en la tierra, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Significa que Cristo me alcanzó para un plan específico en mi vida, que es llegar a ser como Él y lograr algo en mi servicio. Quiero alcanzar eso. Y para poder alcanzar eso, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado todavía. Verso 13. Me queda un largo camino por recorrer, pero una cosa hago. ¿Cuál es esa cosa que debo hacer? Espero que todos recuerden esto. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Lo imagino así. Justo detrás de mi espalda hay una cortina que cae. Miro hacia atrás y digo, ¿qué he logrado en mi vida hasta ahora? Y no puedo ver nada, porque hay una cortina aquí. ¿Cuánto ha fallado en tu vida, Zach? No puedo ver nada. Todo está perdonado. ¿Cuánto has logrado? No puedo ver nada. Ese es el significado de olvidar lo que queda atrás. Es un principio muy importante si quieres cumplir el plan de Dios para tu vida. Cada día que avances, olvida lo que lograste ayer. Olvida lo que lograste el año pasado. Olvida lo que lograste en los últimos 10 o 20 años. En mi caso son 50. Olvídalo. Recientemente tuvimos una celebración en Bangalore por los 50 años de CFC Bangalore. Yo dije, olvídalo, la cortina está detrás de mí. Está ahí, pero no puedo fingir que no existió. Por ejemplo, Pablo sabía que se plantaron muchas iglesias aquí y allá, Filipos, Tesalónicas, todas las iglesias. Y él no finge que no están ahí, pero todo eso queda atrás. Olvidar es un acto de mi voluntad. Yo elijo olvidar esas cosas, porque esa es la única manera en que puedo extenderme a lo que está por delante. De lo contrario, me sentaré aquí felicitándome por lo que he hecho y nunca lograré lo demás que Dios quiere que haga. Eso es lo que pasa a muchas personas. Se sientan y se felicitan diciendo, he hecho tanto y desperdician su vida para lo que viene en el futuro. Les estoy dando un consejo práctico. Dice el verso 14. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Verás, es como esos corredores en los Juegos Olímpicos. Ellos no siguen mirando hacia atrás para ver cuánto han corrido. Siguen mirando hacia adelante, cuánto falta, aunque sean 100 metros. Las personas que corren una carrera de 100 metros y siguen mirando hacia atrás para ver cuánto han corrido, ¿crees que alguna vez ganarán? Incluso en una maratón no miras hacia atrás para ver cuánto has recorrido. Ellos se enfocan en la meta, en la línea de la meta final y avanzan en esa dirección. Por eso la Biblia dice, corramos la carrera puesto los ojos en Jesús solamente, quien ha ido delante como nuestro precursor. No necesito mirar hacia atrás para felicitarme ni para deprimirme por los fracasos del pasado. Olvidando las cosas que quedan atrás. Quiero animarlos a todos a que comprendan esto completamente. Cada día que avanzas, olvida tus fracasos y olvida tus victorias pasadas. Y di, a partir de hoy voy a seguir adelante. Esa es la única manera en que completarás el plan de Dios para tu vida. Yo busco vivir así cada día. Eso es parte de tomar la cruz. Dar muerte a los pensamientos que vienen sobre mis fracasos y mis éxitos. Es muy importante dar muerte a los recuerdos de tus éxitos y a los de tus fracasos, porque uno puede deprimirte y el otro puede volverte orgulloso. Yo no quiero estar ni orgulloso ni deprimido, así que olvido mis fracasos y mis éxitos y digo, voy a seguir adelante. Espero que estén aprendiendo algunas lecciones para su vida diaria. La Biblia es intensamente práctica. Prosigo hacia la meta y porque vivió así, pudo decir al final de su vida, he terminado mi carrera. Deseo eso para todos los que están sentados aquí. Que un día, cuando lleguen al final de su vida, puedan decir, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Ahora espero encontrarme con mi Señor y ver qué tiene para mí, porque le serviré incluso cuando llegue al cielo. No creo que en el cielo vamos a estar sentados en sillones cómodos solo relajándonos. Si aquí en la tierra hay un trabajo emocionante para hacer para el Señor, te diré mi convicción. Voy a servir al Señor por la eternidad. No sé qué será. No tengo idea de qué será en los nuevos cielos y la nueva tierra.
pero estoy seguro de que será más emocionante que todo lo que he experimentado. Mi vida en la tierra ha sido muy emocionante. Termino con este versículo. Proverbios capítulo 14. Versículo 14. La última parte dice, pero el hombre bueno estará satisfecho de sí mismo. La Biblia viviente dice, la vida del hombre piadoso es emocionante. Me gusta esa paráfrasis. La vida del hombre piadoso es emocionante porque no mira hacia atrás para felicitarse ni para deprimirse. Él mira hacia adelante y en la eternidad en el cielo espero hacer cosas maravillosas que serán mucho más emocionantes que la vida emocionante que he tenido aquí en la tierra. Queridos hermanos, déjenme decirles que será emocionante. Tu descanso en el cielo no será recostarse en una silla cómoda, sino estar ocupado sirviendo al Señor, haciendo algo para Él en todo el vasto universo que Él ha creado. No sé exactamente qué será, pero creo que será muy emocionante. Asegúrense de estar allí y haber completado su carrera terrenal para que el Señor pueda darles una responsabilidad allá, dependiendo de cuán fieles fueron aquí en la tierra. No cuán exitosos fueron. No, 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 no. Cuán fieles fueron. No hay ninguna palabra en la Biblia que diga bien hecho, buen siervo exitoso. ¿Qué dice? Bien, buen siervo fiel. Así que no busques el éxito, busca la fidelidad. Amén. Oremos. Padre Celestial, oramos para que estas verdades queden grabadas en cada corazón, para que nadie olvide fácilmente lo que ha escuchado aquí, que esto cambie sus vidas. Gracias por el día de hoy y por todo lo que viene y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.